porque me está transcribiendo que esto, regáleme un segundo. Descripción. Perfecto, listo. Bueno, entonces ya se inició la grabación de la sesión. Hoy estaremos trabajando la segunda, por decir, la segunda parte de la sesión anterior, que era uso del instrumento de medición. En este caso estamos usando el multímetro digital. Yo quisiera que ustedes me confirmen si en pantalla ustedes están observando mi cámara con el multímetro y con una protoboard. Profe, sí, de mi parte sí, instructor. De mi parte Ok, sí. perfecto. O sea que no hay ningún inconveniente. Les agradezco por favor que todos estén atentos, que se vea se vea el voltímetro y se vea el multímetro y se vea la protoboard. Listo, en la sesión anterior estábamos viendo cómo se hace la medición de la resistencia, ¿cierto? Entonces vimos algo que tenía que ver mucho con el código de colores. Por ejemplo, aquí tengo una resistencia más o menos de aproximadamente como de 1 vatio. Si esta es de 1 vatio, ahí la pueden observar. No sé si alcanza a ver bien los colores, si no se ven. Igual yo se los puedo descifrar. Los colores dicen, tienen en la primera banda tiene el color verde, en la segunda banda tiene el color café y en la tercera banda tiene el color rojo. Y en la cuarta banda, una banda de tolerancia tiene el color dorado. Entonces, más o menos, de acuerdo a lo aprendido en la sesión anterior, esta resistencia aproximadamente, ¿qué valor óhmico o cuál sería la resistencia nominal o el valor resistivo nominal de este resistor? Porque hay que entender que el nombre como tal es resistor. Muchas veces la gente dice, no, una resistencia, pero en realidad el nombre es resistor. Este resistor tiene verde, café y rojo en las 3 bandas digamos, del código de colores, y además tiene como banda o cuarta banda el color dorado. Entonces a mí me gustaría, de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior, no sé si usted alcanza a descifrar los colores ahí o si no se ven, si se ven, bueno. De acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior, me gustaría saber si ustedes me pueden descifrar cuál sería aproximadamente el valor nominal de esta resistencia, incluyendo su tolerancia, ¿no? Entonces se las dejo, digamos, ahí de tarea. Pero de tarea para allá, ¿no? Para que la hagan de una vez. Listo. Entonces, repito los colores, muchachos. El primer color tiene verde. ¿Sí? La primera banda tiene verde, la segunda tiene café y la tercera tiene rojo. Y la banda número 4, que es la banda de la tolerancia, tiene el color dorado. Listo. A ver, ¿quiénes me dicen aproximadamente cuál sería el valor de ese resistor? El valor óhmico de ese resistor, ¿cuál sería? De acuerdo a lo aprendido en la sesión anterior. A ver, los escucho a ustedes. Soy todo oídos. Profe, disculpe, me repite los colores verde. Verde, café y rojo para las 3 bandas de colores y para la banda de tolerancia tiene el color dorado. Tolerancia, dorado. Dame un segundo, profe, ya le busco eso. Ok. Tengo la tabla de colores por aquí. Profe, qué pena, sería 5100 con un porcentaje de 2%. Ah, no, perdón. No te escuché bien, ¿me puedes repetir, por favor? Pues bueno, no sé si me quedaría bien, pero sería 5100 con un porcentaje del 5%. 5005. Espere yo. 5100. Ok, 5100, perfecto, muy bien. 5100, sí, señor. 5,1K o 5100 ohmios, también le puede decir uno, ¿no? 5100 ohmios con una tolerancia del 5%. Claro, porque es dorado. Ok. Sí, señor. O es el 10%. A ver. El 10% es para el plateado, ¿cierto? Está muy bien ahí. A ver, ¿quién se acuerda? A ver. Sí, señor, es el 5% porque es dorado. Ok, 5% para dorado de la banda de tolerancia y 10% cuando es el caso que sea plateado. Hay unos casos de resistencia que no lo hemos visto porque aquí en el momento no tengo, estaba tratando de encontrar, pues tenía una, pero no la tengo.
Yo creo que me parece que sí. Hay unos casos de resistencia que nada más traen dos colores y la tercera banda a veces es dorada o es plateada. ¿Sí? Esas son una resistencia que tienen valores de resistencia muy pequeños. ¿Sí? O a veces también cuando la tercera banda es negra. ¿Sí? Cuando la tercera banda es negra significa que Disculpe, sí, señor. qué pena molestarlo. Ahorita con el tema de que le dio pues, el valor de la resistencia, el compañero, pues la verdad es que yo no sé si estoy perdido, porque yo tengo una tabla acá y me dice que el verde es 5 y el café es 1 y el multiplicador es el rojo, que sería por 2. Por No sé 100. si de pronto el compañero por 100. Multiplicaría por 1000. Por 1000 Perdón, si fuera naranja, pero por 100 sería si es multiplicaría por rojo. 2, perdón, sí, señor. Multiplicaría por 100. ¿Ok? O sea, Multiplicaría por 100. el rojo es 100. Multiplica por 100, sí, señor. Con una tolerancia del Ah, 2% también sería, pues, aquí veo la Es tabla que como, dice eso, ¿no? es como tener el número 51 y le agregas dos ceros, multiplicado por 100. ok, listo. Cuando es naranja, que es 3, es como si tuvieras el número y le agregas 3 ceros. Y así sucesivamente. Entonces, por lo general, cuando la banda es roja, él está en el rango ¿entre qué? Entre 1000 y ¿cuál sería? Entre 1000 y ¿qué? 9999, por decir así. Sí, entre 1000 y 9999 sería el rango, una resistencia que tiene la tercera banda roja. Ya. Porque ya cuando tiene la naranja ya empieza 10K, 11K, 12K, sí. O sea, ya sería 10.000, 11.000, 12.000, así sucesivamente. ¿Estamos claros todos ahí? Sí, señor. Listo, entonces veíamos la sesión anterior que hay una tolerancia, claro que sí, hay una tolerancia que en este caso es dorado y es el 5%. ¿Qué significa? Que esa resistencia va a tener un valor 5% por encima de su valor nominal o 5% por debajo. O sea, quedaría en 5045 o quedaría en 5355, el 5%. Exacto, tú sacas el 5%, se lo sumas, ese sería el máximo valor, y saca el 5% y el mismo 5% se lo resta al valor nominal y sería el valor mínimo. Entonces, aquí el compañero indica que aproximadamente 5.000, ¿qué me dijiste? 5045 a 5355. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente usamos el instrumento de medición, lo primero que todo lo ajustamos. Recuérdense que siempre hay que ajustar el instrumento, lo ubico para medir resistencia. En este momento, aquí lo tengo ubicado en la escala de ohmios para medir la resistencia. Ahí está. Una vez que yo lo ubico para medir la resistencia, verifico, ojo, con este es muy importante este paso, verificar que los terminales o las ondas, como usted quiera llamarle, del instrumento de medición estén en el lugar adecuado. Recuerden que él tiene tres salidas, por decirlo, tres entradas, llamémoslo así. Y esas terminales puede ser para medir solamente corriente, que es el caso de esta, la explicamos en la sesión anterior, o para medir los parámetros que están acá, que son voltaje, resistencia, continuidad, capacitor y diodos. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener bien ubicado el instrumento en sus terminales para poder hacer la medición de manera correcta. Listo, entonces una vez que ya verificamos que está bien ajustado, está en la escala apropiada y está ¿cómo se llama? En las terminales correctas del multímetro, ya yo puedo proceder a medir, ¿cierto? Voy a proceder a medir. Fíjense que ahí me aparece un valor, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, ¿qué valor me aparece en la pantalla del multímetro? 5010. Y los ohmios. 5010. ¿Sí? ¿Está Entonces está dentro del mal. rango o no está dentro del rango? No. A ver, No. juzguen ustedes. Pues el compañero que daba 5000, ¿qué? 45 y 5000, o sea, la escala de menos. Bueno, vamos a verificar esa parte. Si sacamos el 5% de 5100, ¿cuánto nos da? Bueno, eso es fácil. El 10% serían que 510, ¿no? El 10% serían 510 y la mitad de eso que serían 200, ¿qué? 155. 255. Profe, ¿Sí? eso da 255 el 5%.
Exacto, 255 por encima y 255 por debajo. O sea que si yo a 5100 le sumo 255 sería 5355, ¿cierto? Sí, exacto. no, Sí, Y si se se lo sumó y se resto, restó. quedarían 4000 y pico. Quedarían 845. 845 da. 4845. Entonces, ojo con eso que el rango lo habíamos calculado mal. Entonces, Sí, sí, profe, no, está bien entonces. No, de pronto el la compañero resistencia se... está dentro del rango. Está dentro del rango, sí, Ujú. señor. Porque el rango está entre 4845 y entre el otro valor que sería 5350. 55, Ujú. perdón. Entonces, la Sí, resistencia en este momento se encuentra dentro de su valor nominal. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros ahí? sí, señor. Listo. Bueno, veamos otro valor acá. Vamos a ver esta que me parece muy curiosa. De pronto no la habíamos analizado esta. No sé si la alcanzan a ver en pantalla. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver los colores ahí o no se ve? No, profe. No se alcanza a ver. No, no, o No, muy sea, alcanzo a borroso. ver, sí, distorsionado porque como es tan diminuta, Listo. Entonces, yo se los descifro. Dice, el primera banda tiene café, la segunda banda tiene el color gris y la tercera banda tiene el color negro. Y la banda de tolerancia tiene el color dorado. Entonces, ¿qué resistencia sería esa? Muy importante. Miren, encontramos una resistencia con el color café en la tercera, perdón, el color negro en la tercera banda. Muy, muy importante saber leer estas resistencias y qué valores nos Otra vez, arrojan. profe, ¿cómo los colores? Ese es de 18 Primera 18 banda café, ohmios. primera banda café, segunda banda gris y la tercera banda va negra. Y la quinta, perdón, la cuarta banda sería de color dorado, o sea, la banda de tolerancia dorada, ya sabemos que es el 5%. 18 ohmios. café, Sí, señor. 18 ohmios. Gris, 180, 180, café, gris y negro. 180. 180. 18 ohmios. No, 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 da 18 no, por el ohmios. negro. Es negro, o sea, lo está multiplicando por 1. 18 ohmios. 18 por 1, 18 por 18 1, ohmios. 18. No, Muy bien, muy escuche, bien, sí señor. No. 18 ohmios, son Sí, porque está resistencias por de uno. un valor óhmico muy bajo. 18 ohmios, sí sí, señor. tiene Claro una que sí, tolerancia porque del 5%. Pero, profe, es que como yo, es que pasa es que también nosotros estamos aquí, yo estoy pegado al celular ok, y de pronto con el computador y para salirme de la aplicación me demoro un poquito porque hasta me borra el video, pues hablo por mí. 18 por el 5% da 0,9. ok. 18 por 18. 5% sería 0,9. Ok, sí señor. Sí, O da sea que, 18,9. puede Pues, ser o sea, 18.9 o 17.1, ¿cierto? 17,1, sí, señor. O sea que el valor de resistencia, de acuerdo a la tolerancia que tengo, que es el 5%, debería estar entre 17.1 y 18.9. Ese sería más o menos el valor de esa resistencia. Si está por fuera de ese valor, la resistencia tiene problemas, está mala o está deteriorada o perdió su valor nominal. Pues bueno, digo algo y me gusta a veces decir cosas estúpidas. Si el valor es Ajá. menos, estoy perdiendo resistencia, pero si de pronto pasa esa tolerancia de 18,9, digamos, pues, ¿ahí qué sería? O sea, diríamos que no hay pérdida de resistencia, porque usted sabe que entre menos, pues no hay resistencia, pero entre más que, o de ser que se va a dañar en cualquier momento. Sí, sí, el material está, por lo general cuando se sube es porque el material está deteriorado, se va deteriorando por temperatura. Sí. Eso La- yo iba a imaginar algo, o sea, tiene que ver con el sistema calorífico de la resistencia. Sí, claro, claro. La resistencia empieza a desgastarse el material por temperatura. Entonces, cuando la temperatura empieza a deteriorar el material se le sube la impedancia hasta el punto que se rompe. O sea, se rompe Ok. y queda en un circuito abierto. O sea, queda en una resistencia infinita cuando ya se rompe. Ah, ok. Listo, miramos para Profe, ver, miramos para ver qué valores nos da. Ustedes alcanzan a ver ahí en pantalla, dice 17.8. ¿Está dentro del rango o no está dentro del rango? sí, Sí, tanto el profe. rango. Sí, está, sí está. Claro, porque habíamos dicho 17.1 hasta 19, hasta 18.9, o sea que sí está dentro del rango de la resistencia. Muy bien. Miren esta que acabo de encontrar aquí, no sé si la alcanzan a ver, pero bueno.
Y porque ustedes dicen que no se ve nada. Ese es el profesor que tiene que cambiar el teléfono. Tiene que usar un iPhone, algo así. Listo, les O sea, descifro. Aquí dice amarillo de primera banda, dice violeta en segunda banda y tercera banda es el color dorado. Ojo, tercera banda es color dorado y la banda de tolerancia también es dorado. Miren esta resistencia, muy importante saber descifrarla o leerla. A ver, colores, qué ¿qué me pena. dicen ustedes de esa resistencia? A ver. Qué pena, me repite todos los Otra colores. vez. Sí. Oh, primera banda amarillo, segunda banda violeta y tercera banda dorada. Tercera banda dorada y la cuarta banda, que es la de tolerancia, también tiene dorada. O sea, la resistencia es amarillo, violeta, dorado, dorado. ¿Cuánto Uy, no, vale entonces, el dorado multiplicador? Oh, 5%. el dorado en tercera banda representa 0.1. profe, 0.1. pero Ya. entonces, acá no, la que tengo acá no me aparece esa. 4,7 ohmios. 47 por el dorado, pero 4,7 ohmios. Le soplo ahí el machete. El dorado en tercera banda multiplica por 0.1 y el sí. plateado multiplica por 0.01. 4.7 ohmios. 4,7 ohmios. Listo, entonces 4.7 veamos. ohmios. Exacto, el amarillo es 4, ¿cierto? El violeta es el 7, ¿cierto? Sí, señor. Y como el dorado está en tercera banda, él multiplica por 0.1. O sea que sería como si dividiéramos ese número entre 10. 47 entre 10 me da 4.7. O sea que es una resistencia de un valor de impedancia muy baja. ¿Sí? Y cuando tiene... Profe, disculpen, profe, entonces debería regalarnos la tablita que usted tiene por ahí porque yo la que descargué. Sí. Ya se las paso. Sí, porque Y a mí aquí bueno, me falta compártanla. todavía. Si alguien la tiene por ahí, compártanla. Donde aparecen todos Sí, ya se las los paso valores ahí. incluso en tercera banda. Sí, literal, sí, porque acá no aparece ni dorada ni plateada. Mire, ahí les Pues paso lo una mismo. que encontré. Vamos a ver para ver Profe, cuál ¿dorada pasaron por ahí. o qué? Vamos a ver qué A pasaron ver. por ahí. Al grupito les pasé una que viene con el tema de lo del 0.1 del... Ahí está, sí, Ahí señor. dices Ahí oro. está. Ahí está, dice 0.1 para tercera banda y 0.01 el plata en tercera banda. ¿Ok? Bien, está bien, esa es. Listo. Profe, Entonces, ¿qué listo, esa la pasa? dejamos. Bien, el valor plateado en tercera banda, ya se dan cuenta que me genera una resistencia que es de muy baja impedancia o resistencia, o sea, un valor muy pequeño. Por lo general son valores por debajo de un ohmio. ¿Sí? Por lo general, cuando tú ves un plateado en tercera banda, es un valor de menos de un ohmio, que uno la conoce comúnmente como resistencia fusible. Son resistencias que uno la usa como para que se quemen. Y uno dice, oye, ¿cómo así que una resistencia para que se queme? Claro que sí. Ellas hacen la función o las veces de un fusible. Cuando digamos, en un circuito hay un corto, ellas internamente se queman ¡pac! Y abren el circuito como si fuera un fusible. Son resistencias que uno la conoce como resistencia fusible. Y sí las podemos encontrar, en cualquier sistema la vamos a encontrar resistencias fusibles. ¿Sí? Que son las que tienen el plateado en la tercera banda. Listo. Midamos esa resistencia. Bueno, la de plateado, la de dorado, vamos a medirla, no la medimos. Bueno, y la tolerancia, ¿cuánto sería ahí? A ver, la tolerancia sería para esta resistencia, ¿cómo quedaría? A ver, ayúdenme ahí. 0.235. 4.7, el 5% de tolerancia. ¿Cuál sería ese 5% de tolerancia? Pues en medio 0.235. Es un valor pequeño, exacto, aproximadamente exacto, 0.235 por arriba de 0.235, o sea que esta resistencia tiene que tener un valor muy cercano, ¿sí? Prácticamente... Profe, tiene un valor muy cercano a 5. Porque exacto, está entre 5 y más o menos, ¿qué? Entre 5 y 4.5, más o menos el rango que está, entre 5 y 4.5. Entonces vamos a medirla para ver si es verdad. Vamos a medirla para ver si es verdad, lo voy a poner aquí en la proto. Le voy a poner el voltio para ver
Si no está quemada, ¿no? Porque a veces se queman o se dañan. Ahí está. ¿Cuánto dice ahí? 4.7 ohmios. 4.7 está dentro del rango. 4.7, o sea que la resistencia está dentro del rango. Ya. Está dentro del rango, o sea que esa resistencia está bien. Yo voy a buscar una resistencia que yo tenía por aquí, no sé si la dejé por aquí. No la veo. Esa sí está negrita porque la estábamos cacharreando la vez pasada. Bueno, esta está bastante negrita, los colores ya no se los alcanzo a ver. Vamos a intentar. No los veo. Parece que tiene verde, parece que fuera café el segundo, pues el tercero no lo veo. ¿Sí? Vamos a medirla para ver qué mide. Si tiene verde en el primero y parece que es café en el segundo, más o menos puede ser muy similar a la que cogimos de primero, que era de 5,1. Vamos a ver para qué mide, si no, no sé si mira porque la veo bastante, si se dan cuenta, la hembra se ve bastante quemada. No sé si ahí la voy a acercar a la pantalla. Y si ven que tiene una franja muy negra ahí, está recalentada. ¿Qué puede ser esa resistencia que puede tener un valor muy diferente? Bueno, lastimosamente no se alcanza a apreciar. Tocaría ver si de pronto raspándola alcanza. No sé. Lo que hizo fue que se descascaría la pintura. Sí, le bota la pintura. Ahora se le partió una patica. Bueno, voy a tratar de medirla aquí para ver qué me mide. Ahí me está diciendo que tiene ¿cuánto sale ahí? 50.1 o 50.2. 50.1. O sea, que una resistencia baja, ¿no? Una resistencia baja. Pero, Estaba más o menos, o sea, aproximadamente está en lo que aparece que es, ¿no? O sea, porque yo creo que ya tiene que tener, me parece que sí. Tenía verde, café y negro debería ser la tercera banda. Entonces, pero fíjense que esta resistencia, así como está en el estado que se encuentra, que está como negra, o sea, se ve que está carbonizada, o sea, ya la resistencia no va a ser muy confiable hacer esa medición, ¿sí? Porque lógicamente pudo haberse alterado el valor óhmico de la resistencia por el recalentamiento que sufrió. Entonces, profe, yo le hago una pregunta. sí. No espero no entrarme como tanto a más adelante pues del tema. Cuando nosotros tengamos una placa donde tengamos esos componentes, una placa, y tengamos varios componentes, y entonces a la hora de una reparación o sea, la recomendación es bajar la resistencia para la medición, o dentro de la misma placa se puede medir sin cambiar su valor nominal. No sé si me hayan Listo, claro. Te voy a responder esa pregunta. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Esto que está aquí es un capacitor. Ahí no sé si lo están viendo ahí, un capacitor. ¿Okay? Yo lo voy a poner ahí y lo voy a poner con una resistencia en paralelo. ¿Sí? Ya todos tenemos claro el concepto de paralelo, ¿no? Sí, señor. Lo voy a poner con esta resistencia que está aquí, que me dice en su código de colores, me dice que tiene negro, café, negro. Listo. Más o menos negro, café, negro es una resistencia de 100 ohmios, más o menos. ¿Ok? Entonces, yo la voy a poner en paralelo con el capacitor y voy a intentar medir la resistencia para ver si me mide algo, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer la medición. Aquí está, voy a medir, vamos a ver qué pasa. Esta me está midiendo ¿cuánto? 98.5. Aproximadamente el valor de la resistencia. Vamos a ver para ver si quito el capacitor y cambian algo. Bueno, miren que ahí como si no hubiese capacitor, ¿cierto? O sea, que midió bien. Y eso no pasa nada porque el capacitor, cuando está frente a una corriente directa, se convierte en un circuito abierto. O sea, como si no tuviera. Eso, y si la saco la mide por fuera a ver qué valor. Vamos a hacer otra probilla aquí. Vamos a ponerle, además del capacitor, vamos a ponerle un diodo para ver qué pasa. Este es un diodo que estoy poniendo aquí en paralelo con todos estos elementos. Todo eso. ¿Cómo? En una placa va a encontrar diodos, rectificadores. Exacto, ahí tenemos. Vamos a acercar un poco. Ahí tenemos el capacitor, tenemos el No, no se diodo. ve, no se ve. Está muy cerca, no se ve. Ahí Eso, lo sí, ahí sí, más o ahí, menos ahí. sí se ve. está la resistencia, aquí está el capacitor, aquí está el diodo. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Voy a medir. Voy a intentar medir esa resistencia para ver si la sigue midiendo igual. Mire que ahí cambió un poquito, no mucho.
Cambió un poquitico. Pero, profe, instructor, perdón, pero y eso que con solamente un diodo, falta ver si en una placa vaya a encontrar varios diodos. Exacto, ¿no? Pero eso ahí no influye, profe, porque después que no esté energizado el sistema, la medición no debe variar. El problema es que tenga corriente, ahí se empiezan a variar los resultados. ¿Tengo entendido eso? Eso sí es cierto, lo que dice aquí el compañero. La resistencia, bueno, sí puede variar. Mire, por ejemplo, este dispositivo que está aquí, que le estoy mostrando, es un inductor. Un inductor es un cable prácticamente, es un cable, ¿sí? Un inductor, este que está aquí, miren lo que es un inductor, es una bobina, que llama uno por ahí, una bobina, es un inductor. Ese inductor, que es un cablecito, si yo lo conecto aquí en paralelo, él me va a cambiar todo enseguida, todo. Incluso yo puedo llegar a pensar que eso no hay nada, sino que hay un corto. Vamos a tratar de conectarlo para ver si logro conectarlo. Sí, ahí parece que ya entró. Vamos a ver para ver qué mide mi resistencia ahora teniendo el inductor ahí. Si mide más, si mide menos. Miren lo que cambió enseguida. Dice 9. Bajó un poquito, bajó a 1. No, antes aumentó. Sí es eso. Bajó de 100 a 9.8. O sea, hay una variación significativa. ¿Okay? Entonces, los inductores tienden a hacer eso. ¿Sí? Ahora, cuando hay resistencias que son superiores a la resistencia que yo quiero medir, el valor no se va a ver muy afectado. Pero cuando hay resistencias que son similares o muy iguales o menores, por ejemplo, en el caso del inductor era una resistencia menor, o sea, porque el inductor también tiene una impedancia, o sea, no, cuando hablamos de inductor no hablamos de resistencia, sino de impedancia. La impedancia del inductor es mucho menor que la resistencia que quiero medir, lógicamente se va a ver afectada la medición. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahí es donde se aplica lo que dice el compañero, que debemos retirar uno de los por lo menos yo en la placa de soldo por lo menos uno de los dos terminales, ¿sí? Retiro por lo menos uno de los dos terminales del elemento que yo quiero medir, por lo menos uno de los dos, si él se deja retirar, ¿no? Hay elementos que son de montaje superficial que sí toca retirarlos todos por completo, pero este tipo de resistencia que yo le estoy mostrando aquí, ellas son fáciles de retirar de la placa, o sea, de retirar una sola práctica. Mira que aquí le retiré una sola terminal. Entonces quedó una terminal aquí conectada, es donde tengo la sonda roja, y la otra terminal quedó en el aire. Y ahí voy a hacer la medición. Y me tiene que medir, lógicamente, aproximadamente, está midiendo, que se quemó ahora. Ahí está midiendo otra vez su valor, que es 98.9. Ahí está más o menos el valor de la resistencia. ¿Sí lo ven? Entonces la recomendación es soltarle una terminal de la resistencia por lo menos un terminal, sí. Por lo menos un terminal para poder hacer la medición de forma adecuada. Si el sistema, si el tipo de montaje te lo deja, porque cuando es de montaje superficial, sí te toca bajar toda la resistencia. Se abriría el circuito, ¿no? Un montaje de la resistencia esa de montaje superficial, ellas no te van a permitir sacar una de las terminales. Te toca bajarla toda completa. Ya. Profe, le hago una pregunta. Ajá. Usted que tiene años en el tema y eso, den una perrada, o sea, nosotros, yo no sé si sabe qué es la palabra perrada, o sea, quiere decir como la práctica de cuando estemos en una placa, hay personas que a simple vista dicen, no, esta resistencia está mala. Cuando se quema, o sea, se daña una resistencia, por lo general, siempre muestra un cambio al bruto a lo que es la parte de la cerámica, o a veces la cerámica queda intacta sin mostrar el quemón y está mala. A veces no se ven quemadas, a veces se revienta el material. O se ve así. Ya. A veces se revienta, o sea, se parte, se le hacen grietas. Ok. Es decir, que se ve que se sobrecalentó y digamos, ese sobrecalentamiento lo que hizo fue que rompió el material, estalló internamente el material, ¿sí? Pero no se ve quemada, simplemente se le ven ranuritas. ¿Sí? Así como en este caso, que esta resistencia sí se nota, esta que tengo aquí sí se nota, se le ve como un manchón negro en todo el centro, significa que esa resistencia sufrió una temperatura. Sí, profe, o sea, lo que quería enfocarme era que
cuando se daña una resistencia, por lo general se pernota pues que se dañó, o sea, a simple vista. Se puede observar, algunos casos se puede observar, claro. Algunos casos, si la ranura está arriba, se puede observar, pero cuando la ranura se queda por debajo, sí. Bailán, digo el chango. Ahí sí toca medir. Igual, lo importante es que uno, después que uno sepa medir y puede llegar a la... Sí, pero lógicamente hay casos donde a mí me tocó casos de que yo veía, por ejemplo, más que todo cuando yo trabajé en la parte de amplificadores de potencia en la máquina, ahí se usan unas resistencias muy grandes que le dicen y que las tiza, algunos le dicen que las tiza. Unas resistencias cerámicas grandes que son cuadraditas, son rectangulares. Son de 10 vatios, de 20 vatios. Entonces, esas resistencias, ellas fácilmente tú puedes ver que está rota, así que se rompe. O también fácilmente por la parte de abajo se puede ver el color marrón, es un color bastante ya marrón, ya con eso uno puede intuir, o sea, o decir, bueno, esta resistencia se ve que está sufriendo o sufrió un sobrecalentamiento, ¿sí? Más de lo normal, ¿sí? Igual el descarte está en la medición, tú mides la resistencia cuando te da un valor muy lejos de lo que es, ya tú sabes, o que te da un valor en corto, ¿sí? O en cortocircuito, que no es muy común, pero a veces pasa, o que te da un valor abierto, o sea, que no mide nada. Una resistencia abierta es aquella que no mide nada, o sea, como si no estuvieses midiendo nada. Entonces ya tú dices, no, esta resistencia ya no está funcionando. Ya. Sí, pero lógicamente eso te lo da la experiencia, ¿cierto? El conocimiento ya cuando tú ves la resistencia, ya la resistencia no sirve, porque ya tienes mucha experiencia midiendo. Hay personas que tienen experiencia y le dicen, no, vea, para que no se mate y haga esto, haga esto y ahí se da cuenta pues que si están quemados, o eso es lo que yo me refiero, porque sí, claro. uno va aprendiendo cosas en la vida y hay personas que tienen mucha agilidad. No, claro, es que hay gente que lleva muchos años en el cuento y eso le da una práctica bárbara, claro que sí, eso no se puede desmeritar, ¿sí? Personas que llevan muchos años en el cuento y ya eso no, ya nada más a veces hasta oliendo las tarjetas dice aquí hay un recalentamiento. Ya, sí, con el mero olor, sí. Cuando prende una máquina ellos se dan cuenta que hay un recalentamiento y está calentando un transistor, que hay un capacitor reventado, o sea, es la experiencia, esos son los años. ¿Sí? Entonces toca, a veces uno trabajando con esas personas que uno también puede adquirir ese conocimiento, se toca pegárseles ahí a la raya para que digamos, uno aprender esos conocimientos que ya, o sea, se lo dan son los años, ¿cierto? A esos conocimientos así se lo dan unos son los años. Listo, entonces esa es la forma correcta de medir resistencia. Entonces vamos ahora a dejar las resistencias quietecitas, porque entonces vamos a entrar también a medir lo que es la tensión, ¿ok? Ustedes saben que hay corriente alterna y corriente directa, ¿sí? Son las dos corrientes que nosotros, digamos, podemos o conocemos, corrientes alternas y corrientes directas. Este voltímetro tiene las dos escalas, tiene una para corriente alterna, ¿sí? Para medir voltaje de corriente alterna, aquí está la letra V con la señal de corriente alterna arriba, y también tiene acá la escala para medir voltaje en corriente directa. Esto es para voltaje, la letra B es para medición de voltaje, ya sea en corriente alterna o ya sea en corriente directa. Y también este multímetro, como ya lo he mostrado en la sesión anterior, trae para corriente directa, o sea, para medir intensidad de corriente en corriente directa y para medir intensidad de corriente en corriente alterna, hasta acá. ¿Sí? Entonces trae tanto para medir corriente como para medir voltaje. En alterna o en directa, cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a revisar la medición de voltaje en corriente directa. Y también podemos hacer una medición en corriente alterna. Para cualquiera de los dos casos, se debe medir en paralelo, ¿ok? Se debe medir en paralelo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que... bueno, no sé, voy a mirar este cable si está conectado a algo. Vamos a hacer un ejemplo de medición de corriente alterna. ¿Okay? Dejemos un momentico y conecto aquí algo para que podamos medir. Siempre que vayamos a hacer una medición, yo lo primero que tengo que hacer es, primero, ajustar, ¿cierto? El instrumento de medición. Voy a medir corriente, voltaje, listo. Busco acá la escala de voltaje. Alterno o directo, bueno, en este caso voy a medir voltaje de corriente alterna, lo paso para voltaje de corriente alterna, ¿cierto?
Ahí está, miren que ahí está el selector del instrumento, está en voltaje corriente alterna. No sé si lo alcanzan a apreciar ahí. ¿Sí? Y acá es para medir corriente directa. Igual el mismo instrumento en su pantalla me va indicando, ¿cierto? Él me va indicando que yo voy a medir si es corriente alterna. ¿Sí? Él dice por aquí DC. Y si, perdón, si es corriente directa dice DC y si es corriente alterna, él me indica acá, me dice AC. O sea, eso también me da una guía de que estoy midiendo. Voy a medir en este momento corriente alterna. Yo tengo esto conectado. Esto es un cable de poder. Si esto es un cable de poder, aquí entre estos terminales hay una señal de corriente alterna, lógicamente que debo respetar con mucha precaución hacer la medición. ¿Sí? Por lo general, cuando uno mide voltajes, los expertos, los que saben de esto, recomiendan que uno nunca debe hacer la medición de voltaje de esta manera. Es decir, con los dos terminales. ¿Sí? Nunca. ¿Sí? Es más, algunas pinzas traen, algunos voltímetros traen en vez de estos terminales así, traen unos caimancitos. Unas punticas que agarran y con el fin de pronto, si es un cable que se puede agarrar fácilmente, tú lo prensas con el caimán y con la otra mano tú haces la medición de los diferentes puntos que quieras medir. Por ejemplo, o sea, no es adecuado, si voy a medir aquí voltaje, no es adecuado hacer la medición, por ejemplo, meter uno aquí con una mano y el otro con otra mano, porque recuerden que hacer esto sería exponer tus dos manos a una diferencia de potencial que es riesgosa para tu salud, ¿sí? Te puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque recuerden que hay algo que se llama electrocución, hay, digamos, se llama electropatías, las señales de corriente alterna pueden generar arritmias cardíacas, pueden generar incluso la muerte. Entonces, si tú expones tus dos manos en una señal de corriente alterna, lo que estás haciendo es que le estás dando la posibilidad a la corriente de entrar por una mano y salir por la otra, o sea que van a circular a través del circuito cardíaco, ¿cierto? Por decirlo así. ¿Sí? Y si circulan a través de este circuito cardíaco, que es entre las dos manos, entre los dos brazos, ¿sí? Va a pasar corriente alterna por tu corazón. Y recuerden que el corazón también trabaja con señales de corriente y que lógicamente tiene una frecuencia muy diferente. O sea, la frecuencia del corazón es muy lenta, ¿no? ¿Cierto? Una frecuencia muy baja, pero la frecuencia de la corriente alterna es de 60 Hz. O sea, eso va a hacer que tu corazón empiece a latir de una forma muy acelerada, ¿cierto? O peor aún, lo puede hacer es que o sea, por la alta frecuencia, comparada con la frecuencia del corazón, o sea, podemos decir que la frecuencia de la señal de corriente alterna es alta con respecto a la frecuencia del corazón. Eso va a hacer que tu corazón digamos, ¿cómo se llama eso? Cuando el músculo se contrae, ¿cierto? Se contrae y lógicamente lo va a mantener bloqueado y no va a haber circulación de sangre, o sea, no va a haber bombeo, o sea, va a alterar todo. Entonces no es seguro hacer esta medición así, ¿sí? A menos que de pronto tengas unos guantes eléctricos que te garanticen que te mantengas aislado ¿sí? Entonces siempre se recomienda, ¿sí?, hacer la medición, tratar siempre de usar una sola mano, ¿sí? No exponer las dos manos ahí, digamos, donde estás haciendo la medición, porque puede ser riesgoso. Por ejemplo, yo estoy con una sola mano, ya yo cogí las dos ondas, las tengo con una sola mano agarrada y las puse ahí, las tengo con una sola mano agarrada. Ahí no hay riesgo alguno de que me pase corriente. A veces es muy común de que estas ondas están por aquí peladas, ¿sí? Entonces a veces también, o sea, uno siempre tiene que, antes de hacer una medición, verificar todas estas cosas, porque puede sufrir un choque eléctrico, ¿sí? Un choque eléctrico, nadie quiere enfrentarse ni pasar por esa situación. Listo, fíjense que estoy poniendo un terminal en un extremo de la fuente, que sería este cable, esta es la fuente de poder, el cable es la fuente de poder de corriente alterna, y en el otro extremo estoy poniendo el otro terminal, y con eso me está dando una lectura de tensión en corriente alterna de 112 voltios. ¿Sí? Esto es para corriente alterna. Si yo intento hacer esta medición, ¿sí?, esta misma medición, voy a retirar acá, en corriente directa, él me va a salir posiblemente que no mide nada. Miren, ese no mide nada. ¿Sí? No está midiendo nada. El instrumento no se va a dañar, no le va a pasar nada. Pero tampoco me va a medir nada, ¿cierto? No mide, porque son dos parámetros diferentes. Tanto corriente alterna como corriente directa son parámetros diferentes. ¿Sí? Muy importante saber que el instrumento aquí no está midiendo voltaje instantáneo.
en corriente alterna no se mide voltaje instantáneo. El único instrumento que mide voltaje instantáneo puede ser un osciloscopio, ¿sí? Que te va a medir cada voltaje, ¿sí? En cada instante de tiempo. Aquí no. El instrumento, el voltímetro, aquí en este caso te está midiendo un valor que nosotros conocemos como RMS, ¿sí? Es un valor que es como una especie de raíz media, es una raíz media cuadrática. ¿Y qué significa voltaje RMS? O también lo llaman el voltaje eficaz. El voltaje eficaz es como una representación del trabajo que puede hacer esta tensión en corriente directa. Es decir, que 112 voltios RMS realizarían el mismo trabajo que 120 voltios en DC, ¿sí? Entonces, recuérdense que los primeros sistemas eléctricos trabajaron con corriente directa. O sea, el primero que usó la corriente directa para realizar un trabajo, en este caso era para iluminar, o sea, para el tema de iluminación, fue el señor Thomas, ¿cómo se llama? Thomas Edison, ¿cierto? Él creó la bombilla, él elaboró todo un sistema de corriente directa para iluminar una ciudad, ¿sí? Entonces, el hombre, todo lo que se desarrolló en su momento era con corriente directa. Luego aparece la corriente alterna. Nikola Tesla le demostró al mundo que la corriente alterna era más eficiente, era más, ¿sí? Era más fácil de transportar de un lugar a otro, o sea, le mostró las ventajas. Y todo migró a la corriente alterna, que hasta el sol de hoy no hemos podido cambiar el sistema, ¿cierto? Aunque ahorita tenemos sistemas de energías renovables, como paneles solares y otras, todos terminan generando corriente alterna, o sea, al final, ¿no? Del proceso, ¿sí? Porque los paneles generan corriente directa en su inicio, pero al final del proceso los inversores convierten todo eso a corriente alterna, ¿sí? Para tener eso en cuenta. Listo, aquí estoy midiendo una señal de corriente alterna. Okay. ¿Voy a medir ahora una señal de corriente directa? Claro que sí, lo puedo hacer. Voy a dejar esto por ahí. Y, por ejemplo, tengo Master, una pregunta. Aquí. Sí, señor, le escucho. Una pregunta, por ejemplo, a mí que me gustan mucho las motos y esas cuestiones. Las motos manejan dos tipos de corriente, una alterna y la directa, que después la convierten para las cosas de las luces y eso. Cuando uno va a medir ahí, por ejemplo, la corriente que viene del alternador, la parte de abajo, coloca uno de los caimanes al chasis de la moto y el otro directamente al alternador, o cómo hace para medirlo ahí. Tú lo puedes medir así porque se supone que el chasis de la moto tiene que estar ligado al voltaje de 0 voltios de la batería. ¿Sí? No, porque, el 120 que genera el alternador, el imán de la volanta. Por eso, independientemente, aunque, o sea, el alternador, él genera, si no estoy mal, él genera una señal de corriente, creo, bueno, yo casi el sistema de moto no lo manejo muy bien, tengo un hermano que es mecánico, pero si no estoy mal, él genera una corriente, creo que sigue siendo directa, corriente directa lo que genera él. O sea, yo entiendo, profe, discúlpeme, yo le digo ahí, profe, yo sé que el alternador en principio genera corriente alterna, pero los diodos la rectifican y la ponen directa. Sí, él sale, sí, él originalmente genera alterna, pero, o sea, como él internamente tiene los diodos, él sale directa, o sea, sale corriente ni siquiera directa, sale corriente que llama uno, o sea, sí es corriente continua, porque está definida positivo o negativo, pero es una corriente que llama uno punzante, o sea, no es una corriente pura, por decirlo así. Eso lo estaremos viendo un poco cuando veamos el tema de las fuentes. Pero bueno, lo que tú dices es cierto. Si tú mides antes de los diodos, sí vas a medir corriente alterna, claro que sí. ¿Sí? Pero yo no sé qué tan fácil sea medir antes de los diodos ahí en ese sistema, porque yo creo que eso es un encofrado, ¿no? Eso viene como encofrado ahí y no sé qué tan fácil sea medir ese voltaje de corriente alterna ante los diodos. Eso es con el alternador abajo desmontado es que se puede hacer esas medidas. Después de los diodos. Sí, porque eso tiene, si no estoy mal, tiene un puente de diodos y eso es lo que se le tiene que quitar para que salga o medir ese voltaje, pero ya eso es desmontando el alternador. Pues lo digo desde los vehículos porque donde trabajo tengo más o menos idea de trabajo de esa parte con ellos. Sí, los vehículos también, sí, también lo vemos, ya.
Sí, sí, más o menos. Es que el sistema básicamente es el mismo tanto para moto como para... Lo que pasa es que el alternador de la moto, la bobina es más sencillita, ¿no? Es una bobina más sencilla. Pero el de los carros ya es un poquito más complejo porque requiere un poquito más de potencia, o sea, de corriente y todo ese tema. Pero básicamente el principio de generación es el mismo. Y si es cierto que vas a encontrar directamente el generador, vas a encontrar corriente alterna y después de los diodos vas a encontrar corriente directa. Es más, yo creo que el alternador del carro de una vez sale directa porque internamente al alternador está la configuración del puente de diodos. Están los diodos internamente en el alternador. Exacto, una herradura de diodo le llaman eso. Exacto, entonces ya él de una vez bota la directa, o sea que no vas a ver la alterna. Para que veas la alterna te tocaría desarmar el alternador, o sea, me imagino que intervenirlo. Listo, pero sí, puedes encontrar corriente alterna y corriente directa. Lógicamente, ya tú tienes que configurar tu instrumento. Si tienes la posibilidad de medir la alterna, tienes que configurar tu instrumento para medir la alterna. Y si vas a medir directa, lógicamente, tú configuras tu instrumento para medir directa. Ya, entonces, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque tú puedes, si no lo haces así, miren lo que acaba de pasar. Yo medí alterna con la configuración directa y me salió 0. Eso te puede inducir error. Puedes decir, ¿cómo así? Que no, aquí no hay voltaje, está malo el alternador, no está generando, pero es que de pronto estás usando mal el instrumento. Y viceversa, puedes estar intentando medir corriente directa con la escala de alterna y también te puede salir 0. Entonces, siempre tienes que tener claro qué estás midiendo y dónde lo vas a medir para saber si es alterna o si es directa. Entonces ya sabemos que antes del puente de diodos, o sea, directamente en los cables que salen del generador o del alternador, ahí debemos encontrar la alterna, ¿cierto? Y después del puente de diodos, ahí ya encontraremos la corriente directa. ¿Claro ahí? Sí. Vale. Listo. Entonces, veamos aquí. Esto es un cargador muy típico. Sí, casi todos los aparatos los tienen. Esto lo saqué yo de unos modems de Claro, creo que unos modems de Claro. Esos carraticos los cambian y vienen y tiran ellos dejan los cargadores ahí listos. Bien. Este cargador aquí bueno, no se alcanza a notar porque la letra es pequeña, me dice aquí lo siguiente: input de 100 a 240 voltios, es decir, que tiene una entrada de voltaje, ¿sí?, entre 100 y 240 voltios. O sea que el más resiste bastante tensión. Yo lo puedo conectar a 220 y no le va a pasar nada. Eso aparentemente, ¿no? Porque a veces sí pasan cosas. Listo, ¿qué más me informa este aparato? Me dice que él trabaja entre 50 y 60 Hz, o sea que puede trabajar con las dos frecuencias. Me dice que tiene una salida de corriente de 0, me dice la entrada de corriente de 0,8 amperios, o sea que más o menos son 800 miliamperios. Y para la salida tiene una tensión de salida de 12 voltios a 1 amperio, es decir, que el hombre, 1 amperio es 1 amperio hace desastre. ¿Sí? 1 amperio hace desastre, 1 amperio es peligroso, 1 amperio quema cosas. ¿Sí? Incluso hasta 500 miliamperios, tú con 500 miliamperios puedes quemar algo. Es más, esta resistencia que está aquí, que tiene ponle tú que la que se quemó tiene una resistencia más o menos de 50 ohms, pónganle ahí por ahí. Yo creo que se la conecté a 12 voltios y se puso así. Si yo aplico la ley de Ohm, tendríamos la corriente que está pasando por la resistencia va a ser igual a la tensión que le apliqué, que fueron de 12 voltios, dividida entre la resistencia, que es 51, o sea que más o menos va a tener 12 voltios entre 51. ¿Eso cuánto aproximadamente es? A ver, ¿quién me ayuda? Calculadoras. ¿Cómo debe ser la operación, profe? 12 entre 51. Dividido entre 51. Sí, señor. 0.23. O sea que ahí estaban pasando aproximadamente 223 miliamperios y miren cómo se puso. Se quemó. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque es una resistencia de medio vatio, no tiene mucha potencia. ¿Sí? Entonces, yo multiplico, por ejemplo, la corriente que les dio, que es de 235 miliamperios. Si tú lo multiplicas esos 235 miliamperios, multiplícalos por la corriente, por la tensión, multiplicas por los 12 voltios, ¿cuántos vatios te da eso? Profe, ¿cómo es? 2,8. Multiplicar los 12 voltios que estoy alimentando por el 0,235 que nos dio la corriente. 2.8.
2.8 vatios y la resistencia está hecha para medio vatio, o sea, para 0.5 vatios. Entonces estoy superando casi en 5 veces la potencia de la resistencia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que, claro, la resistencia, ella al principio aguanta un poquito, pero ya cuando va pasando el tiempo, al tener esa carga sobredimensionada, o sea, al estar disipando tanta potencia, se empieza a deteriorar, a recalentar y a quemar. Es como si, por ejemplo, yo le digo a usted, cargue esta bolsa de cemento, ¿sí? Cárgueme este bulto de cemento ahí, listo, usted coge con toda la fuerza del caso y lo levanta y se lo pone en el hombro. Pero que yo le diga, espérame 4 horas ahí que ya regreso. ¿Qué pasaría? Llega el punto en que ya usted colapsa, porque imagínate eso, o sea, 4 horas con la misma carga, sin moverse, sin hacer nada, eso, ¿cierto? Va a generar un desgaste, ¿cierto? Un desgaste y va a llegar un momento que ya uno se desparrama porque no puede más. Así le pasa a la resistencia, ellas vienen definidas por una potencia, si yo la sobrecargo, ya se van a dañar. Listo, vamos entonces a pasar a medir voltaje. El voltaje aquí se mide en este extremo, ¿cierto? En este conector. A veces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, más que todos los cargadores de computadores, internamente traen unos terminales con diferentes voltajes. Vienen a veces voltajes de 5 voltios y otros de 18. En este caso de este cargador nada más me dice que tiene un solo voltaje de salida, o sea que no hay un problema. Yo puedo, sin ningún inconveniente, a la hora de medir, ajustar mi instrumento, claro que sí, ajusto mi instrumento a voltaje de corriente directa y luego simplemente, por ejemplo, puedo meter uno de los terminales aquí sin ningún problema y el otro dejarlo por acá afuera porque la otra línea está acá afuera, ¿cierto? Aquí. Y ahí me debería medir el voltaje. ¿Por qué no mide? Claro, no he conectado nada, entonces por eso él no va a medir nada. Muy importante eso, ¿cierto? Vamos a conectar esta fuente de corriente directa, la voy a conectar por acá. Y vamos a ver si nuestro instrumento nos va a registrar. Está un terminal ya puesto, vamos a ver que usted vea en la pantalla, vamos a prender acá. Y voy a tocar por aquí. Y me está diciendo que la tensión de esa fuente es de 12.15 voltios. ¿Sí? El voltaje, al igual que el voltaje en corriente alterna, se mide en paralelo. Es decir, recuerden que las fuentes tienen positivo y negativo. Entonces yo pongo positivo con positivo, es el rojo. El rojo va dentro del jack, o llamémoslo así, sí, sería que sí, sería como un jack. Y perdón, sería un plus, porque bueno, aunque sí, este es macho también, hembra, no sé si macho es el que está allá, no, bueno. Y el otro terminal va por fuera, ¿cierto? Como me lo indica. ¿Dónde aparece esta información? En los mismos instrumentos, en los mismos adaptadores o en el convertidor, porque este es un convertidor de corriente alterna directa. Él por aquí, no sé si se alcanza a ver, él por aquí tiene como un simbolito, no se alcanza a ver muy bien, ¿sí? Tiene un simbolito, ahorita yo les tomo una foto y se los envío, donde aparece cuál es el positivo y cuál es el negativo de ese adaptador, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual yo lo puedo identificar. ¿Cómo lo identifico yo? En ese momento, cuando yo hice la medición, así como la hice ahorita, voy a ponerlo nuevamente, ¿sí? Miren que el voltaje que estoy midiendo me da con un valor positivo, o sea, me da positivo el valor de voltaje, ¿sí? Ahí me está dando positivo. Pero si yo invierto la medición, es decir, pongo el rojo por fuera y el terminal negro por dentro, voy a tener que el voltaje me está dando de valor que ahí aparece voltaje menos 12. ¿Sí? Eso no es que esté malo ni nada, simplemente ahí lo que está pasando es que estoy invirtiendo la medición, o sea, estoy haciendo la medición, estoy ubicando positivo con negativo y negativo con positivo. Eso es muy común que a uno le pase cuando está midiendo, ¿cierto? A veces uno dice, voy a medir el voltaje de este elemento, de esta resistencia, y pone el instrumento al revés, es decir, pone donde está el positivo de la resistencia, lo pone en el negativo y viceversa. Recuerden que la resistencia no tiene ni positivo ni negativo, muy importante recalcar esto. Las resistencias no tienen polaridad. Lo que pasa es que cuando tú las energizas, que es lo que vamos a ver ahorita, cuando tú energizas las resistencias, ellas se polarizan con un voltaje por la corriente que está pasando. Eso lo vimos a través de la ley de Kirchhoff.
¿sí? Ellas se polarizan y lógicamente esa polarización lo que hace es que aparezca un voltaje positivo, ¿sí? Un terminal positivo y un terminal negativo, pero en realidad las resistencias no tienen polaridad. Tú la puedes invertir y ella va a funcionar exactamente igual. Listo, con Profe, disculpe. Sí, señor. Profe. Le escucho. No sé si de pronto estoy mal o me puede rectificar usted sobre ese el tema de la polaridad. No sé si en las plaquetas aparecen ahí que es que negativo y más. Entonces, vi en unos videos que cuando uno no tiene, no pone bien la resistencia, a veces pues no funciona pues lo que vaya pues a querer funcionar. Entonces, usted me habla de que no tiene polaridad. Entonces, ahí en las que aparecen negativo y más, eso solamente es para los capacitores. Eso es para los capacitores por lo general, en su gran mayoría. Es para los capacitores porque la resistencia no tiene polaridad. Yo ahorita te voy a mostrar y ya lo vamos a hacer. Vamos a conectar 3 resistencias en serie. Voy a conectar aquí, ya estoy conectando 3 resistencias en serie. No sé si alcanzan a ver ahí. En esta protoboard. Esa práctica ya la hicimos en simulador la sesión anterior. No sé si se acuerdan que estábamos con un simulador y conectamos una resistencia en serie. No sé si la alcanzamos a energizar, creo que no. Y voy a conectar esta resistencia. Fíjense que aquí voy a tener una resistencia. Voy a mirar los códigos de colores. Ya esta la estuvimos mirando ahorita. Esta es de 18 ohmios. Esta que está en el medio que puse, 90, esta protoboard a veces se le ponen las ranuritas se ponen complicadas para que entren los elementos. Bueno, ahí logró entrar ya. A mí no me gusta que se trabaje con protoboard porque bueno, ahorita porque es prototipo y estamos probando cositas, pero ya a la hora de la verdad, cuando uno trabaja con una protoboard se tornan complejas porque cualquier movimiento, cualquier brisita por ahí te desconfigura el circuito porque se mueven los elementos. Profe, pero eso es por el uso, ¿cierto? Por tanto, utilizar los terminales se van abriendo, los conectores. ¿Cómo me decías? Que eso pasa cuando se utiliza bastante la protoboard porque los terminales internos se abren, ¿no? Exacto, ellos van perdiendo contacto, sí señor, ellos van perdiendo contacto internamente. Listo, fíjense, este adaptador yo lo voy o sea, para usarlo en este momento, yo necesito usarlo, yo voy a conectarle un cablecito. Ojo, venden un terminal hembra que entra o sea, cuando uno mete lo conecta y él te saca los 2 cablecitos para hacer la conexión. Yo ahorita mismo no. Antes no se ve. Ya, regálame un segundito que estoy pelando el cable para poder amarrarlo bien aquí. Sí, pero lo que estaba pelando este cable un poco, este cable lo estoy pelando un poco, no sé si se alcanza a ver ahí el cablecito. Ahí, estoy pelando el cable para amarrarlo acá afuera. Para amarrarlo acá afuera, simplemente amarrarlo acá afuera y para poder tomar el negativo de ese, digamos, de este adaptador. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque este cable UTP a veces tiende a partirse. Fíjense que ya ahí simplemente lo que hice fue amarrar, ¿sí? Profe, qué pena. Amarrar el cable negativo, listo. Ya, no hice más nada. Y ahora el positivo simplemente lo puedo meter aquí adentro, ¿sí? A veces yo lo que hago es doblarlo, o sea, lo doblo así, que quede como si fuera, por decir, una U, ¿cómo está? No sé, ahí, como una U. El cablecito le doblo la punta que quede doble para cuando él entre haga presión, o sea, para que entre a presión y no quede bollando ahí. ¿Sí? O sea, aquí lo único que hice fue poner un par de cables para yo tomar la corriente, o sea, la tensión de esta fuente. Y ahora lo que voy a hacer es conectársela entre estos 2 extremos, ¿sí? Entre estos 2 extremos, que es donde están, digamos, los puntos extremos de mi resistencia. Voy a poner el positivo acá arriba, ¿sí? Y voy a poner el negativo acá abajo. Ahí esas resistencias deben empezar a ver corriente entre ellas. Es más, yo la estoy tocando arbitrario, pero no, o sea, si son muy bajas a veces te queman, te vas a quemar. Entonces, yo viendo aquí la resistencia, esta tiene una resistencia, si no estoy mal, aquí dice, creo que es amarillo, violeta y café. Es aproximadamente 470 ohmios. Esta tiene, primer color, la del medio tiene café, negro, rojo, esa debe ser de un K. Y esta es la que usamos de 18 ohmios, o sea, que si yo tengo toda esa resistencia en serie, aproximadamente sumando todas, debo tener una resistencia total sería aquella dijimos que era de 470, esta de 18 prácticamente serían 498
y esta es de 1000, sería más o menos 1500 ohmios tengo entre esas tres resistencias. ¿Sí? ¿Yo cómo lo puedo comprobar? Voy a mi instrumento de medición, ¿sí? Voy a mi instrumento, voy a ubicar aquí, para que se vea. Aquí están mis tres resistencias. Y voy a desconectar la fuente por un momento, porque recuerden que voy a medir resistencia para verificar aproximadamente cuál es la resistencia de los tres elementos. Y aquí me está dando una resistencia de 1.49 kiloohmios, perdón, 45, 1.46 kiloohmios. Si yo aplico la ley de Ohm, sabiendo que la fuente de voltaje es de 12 voltios, ¿cuál sería la corriente que va a circular en el circuito? A ver, ¿quién me ayuda? Aplicando la ley de Ohm, ¿cuál sería la corriente del circuito? Tendremos una resistencia de 1456, ¿cierto? Y tenemos una tensión aproximadamente de 12.15 voltios. ¿Cuál sería la corriente? A ver, ayúdenme. Dividir El la voltaje sobre la tensión entre la resistencia. resistencia. Sí, señor, aplicar ley de Ohm, exacto. El profe dijo 12 punto qué, perdón. ¿Cuánto le dio? 12.15 voltios de tensión y 1456 ohmios de resistencia. Y a mí me daría 0.0008. 0.0008. Miliamperios. 0.008. ¿Cómo se lee eso en miliamperios? 885. ¿Cómo se lee eso en miliamperios? A ver, ¿cuántos miliamperios serían? ¿Cuánto es? No sé. ¿Cero qué? No sé. ¿Cuánto No fue sé que dijo, compañero? 0.0085 me dio aquí en la calculadora. Sería 8.3 68. miliamperios. 68 miliamperios sería. ¿Cuántos? 8 miliamperios. 68. 68. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto no? No, No, miliamperios, no es amperios. 8.5 miliamperios. Miliamperios, sí. 8.5 miliamperios. Ok, 8 miliamperios, más o menos eso es lo que debe, de acuerdo a la ley de Ohm, 8.5 miliamperios. Perfecto. Listo. ¿Por qué es importante ese dato? ¿Por qué es importante ese dato? Porque cuando yo quiera medir la corriente de este circuito, yo tengo que tener aproximadamente cuál es la corriente. Si yo llego a medir la corriente y me paso de la escala, o sea, yo uso una escala inadecuada, puedo quemarle el fusible del instrumento de medición. ¿Y saben cuánto vale, por ejemplo, en este caso, este fusible de este instrumento? Hay instrumentos que tienen fusible de 200 pesos, pero este fusible de este instrumento que yo tengo aquí en la mano en este momento vale 200,000 pesos. El mero Compro fusible. otro Entonces, multímetro. pero es que acuérdate que este multímetro vale 1.500.000. Que ese es el problema. Usted compra uno caro, más. Yo compro uno barato para que no pase lo mismo. Entonces, claro, la solución es, yo compro otro multímetro, pero meter otra vez 1.500.000, prefiero cambiar el fusible. Es más, yo tengo un fusible aquí. Creo que lo tengo aquí en el bolsillo. Vamos a ver si usted ya lo tengo. Que a mí me quemaron un fusible, los pelados en el centro. Mira, aquí está. No es mentira. Me llegó de Mercado Libre, este es el fusible. No, más. Llegó el fusible. Una belleza de fusible, pero eso sí, ese fusible te garantiza que no se daña el instrumento. Pues los pelados ya lo metieron en corto. O sea, estaban midiendo corriente y se pasaron a medir voltaje y ¡pum! Lógicamente no cambiaron las terminales del instrumento y quemaron el fusible. La chancita le salió como por 180 y pico más el envío. Listo, entonces. Bueno, ahí hicimos entre todos la vaca y compramos el fusible, que es muy importante. Listo, entonces, muy importante, por eso es que el cálculo es importante. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿para qué voy a calcular? Claro, uno tiene que calcular porque si tú no sabes cuánta corriente pasa por ahí, yo en mi funda le voy a meter ese instrumento de medición. O sea, si yo desconozco la corriente que está pasando en el circuito, yo no le voy a poner el instrumento porque lógicamente puedo cometer un error, puedo dañar el instrumento de medición. Entonces, por eso es uno aplicar las leyes de Ohm, ley de Watt, ley de Kirchhoff. Eso le va a ayudar a uno a entender más o menos qué corriente está pasando por ahí. Ya con el tiempo tú dices, la resistencia, la resistencia es 1000 y pico. Bueno, eso más o menos, eso no va a pasar de 1 amperio o no va a pasar, después usar la escala. ¿Sí?
Ya eso te lo va dando la experiencia. Pero mientras que tú no tengas conocimiento o la experiencia, mejor calcula primero y después mide, para poder más o menos usar una escala adecuada, que es lo que uno quiere. Listo, como la escala está en el orden de miliamperios, yo quisiera medir corriente ahí, tengo que usar la escala de los miliamperios, que también la tengo aquí. Aquí me dice, bueno, yo creo que no, ni siquiera. Aquí creo que eso nada más tiene voltaje, creo que nada más mide corriente de este lado, nada más. Sí, sí, porque este es autoescalable. Nada más mide corriente acá de este lado, no me mide corriente. O sea, entre estos dos terminales no mide corriente, nada más mide corriente entre, perdón, los muestros. De acuerdo a lo que me dice aquí el instrumento, él entre todos no mide corriente. Nada más mide corriente entre 10. Entonces, hay que igual tener cuidado porque lo importante es medir bien. Bueno, antes de medir corriente, voy a medir voltaje. Claro, yo estoy aquí porque necesito medir voltaje. Yo quiero saber cuál es el voltaje de esta resistencia. Vamos a mover un poquito para abajo, creo que se vea mejor. Yo quiero saber cuál es el voltaje de esta resistencia que está aquí. Quiero saber cuál es el voltaje de esta otra que está acá. Y quiero saber el voltaje. Ya sabemos que el voltaje se mide en paralelo. ¿Qué significa paralelo? Yo tengo las dos terminales del instrumento y lo voy a instalar en paralelo con el elemento. Por ejemplo, aquí estoy tocando un terminal de la resistencia que está acá de último, que es de 18 ohmios, y con este rojo estoy tocando el otro terminal. Bueno, ahí me está diciendo, mire, bacano, ahí me midió algo, mire, me dice que ahí está midiendo 1,49 mega ohmios. Es por eso que no se puede medir resistencia con la fuente conectada. ¿Por qué? Porque te va a entregar un valor errado de medición. Mira, ahí está midiendo ¿cuánto? 1,4 megaohmios, o sea, un valor que no tiene nada que ver con lo que está ahí. ¿Sí? ¿Por qué me pasó esto? Porque, como saben, primero antes de hacer medición, yo les he venido explicando que lo primero que uno tiene que hacer es ajustar el instrumento. Estoy en corriente directa, voy a pasar el instrumento para corriente, medición de voltaje. Ahí está, medición de voltaje a corriente directa. Una vez que yo ajuste el instrumento, ahora sí puedo medir. Voy a medir voltaje, aquí está, mido voltaje en paralelo y me dice que en esta resistencia hay 0,14 voltios. Anote eso porque esos valores importantes. 0, bueno, ahí podemos redondear a 0,15. O sea, esta resistencia tiene un valor de 0,148 voltios. 0,148 voltios. Listo. Este es para la resistencia esta que dijimos que era de 18 ohmios. Miren el valor de voltaje que tiene, es pequeño. Listo. Midamos ahora la del centro, que es esta acá que dijimos que era de 1000 ohmios. ¿Sí? Tiene café, negro, rojo, 1000 ohmios. Entonces, ¿qué voltaje va a tener esta? Aquí dice que tiene un voltaje de 8,13 voltios. ¿Sí? Tiene un voltaje de 8,13 voltios. Ese es el voltaje que tiene la resistencia que está aquí en el centro, de la resistencia que está en serie. Y la otra resistencia que está aquí tiene un valor de tensión de 3,85. ¿Sí? Anoten esos tres valores. La resistencia de 470 ohmios tiene 3,84 voltios, mientras que la de 1000 ohmios tiene 8,13 voltios y la de 18 ohmios tiene 0,14 voltios. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todas esas tensiones, si yo sumo 0,15, ¿cierto? Más 8,13, ¿ya cuánto sería ahí? 0,15 más 8,13, ¿cuánto me da? Eso me da 8,28. 8,28, ¿cierto? Si a eso le sumo, a 8,28 le sumo, pasó aquí, se perdió. Alguna de estas se desconectó, o se desconectó acá, o se desconectó acá. Vamos a medir esta última. 8,28 le sumo 3,8, ¿cuánto me da? Profe, todo el total da 12,13. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es aproximadamente igual al voltaje de la fuente. Esto es lo que significa la ley de Kirchhoff. Que el voltaje de la fuente debe ser igual a la suma de los voltajes de todas las resistencias que están en serie en el circuito. En este caso, porque están en serie. ¿Estamos todos de acuerdo con eso ahí? Sí, señor. Sí. Mire, muy importante. Si yo mido desde esta resistencia, desde un terminal de esta resistencia al terminal de la otra, lógicamente se van a adicionar estos dos voltajes. Es decir, el voltaje que está aquí más este voltaje se va a adicionar. Entonces, si esta me da 0,14,
y esta me da 8.13. Al medir entre el extremo de las dos resistencias voy a tener el voltaje de 8.28, ¿qué dijimos? Ahí Sí, está, señor. 8.28, se están adicionando el voltaje de esta resistencia más el de esta resistencia. Lo mismo pasaría si yo mido entre esta resistencia que está en el medio y la otra que está acá. Esta dijimos que tenía 8,13 y esta dijimos que tenía 3,8. Ahí me tiene que dar más o menos aproximadamente 12 voltios. Ahí está, 11,98 voltios me da entre esas dos resistencias. ¿Ok? Y lógicamente, si yo mido entre extremo y extremo de las tres resistencias, me está dando el voltaje total que está entregando la fuente. Entonces, con eso yo compruebo o demuestro la famosa ley de Kirchhoff, que expresa... Tenga más una pregunta. Sí, señor. Pero la ley de Kirchhoff aplica para cualquier tipo de componente, es decir, resistencia, diodos, transistores, diodos LED. Si Sí, la sumatoria de todo se tiene que aplica para dar. todo, sí. Sí, Por ejemplo, señor. entonces yo tengo yo tengo un amplificador de guitarra, que es lo que más me gusta, y se me dañó, y yo lo abro y comienzo a medir. Entonces, la medición de todos los componentes me tiene que dar la sumatoria del voltaje para poder saber dónde está el error, algo así. Eso aplica para lazos cerrados, ¿sí? Acuérdense que eso solamente aplica, en este caso es un lazo cerrado que tenemos aquí, ¿cierto? Pero si hay otros componentes raros por ahí que no están haciendo parte del lazo cerrado, me toca considerar que ya es un análisis por malla porque ya hay más cosas, ¿ok? Ya, no. Acuérdate que la malla es una consecuencia, sí. o sea, surge de la ley de Kirchhoff. Sí. Sí, entendí. Es más, cuando veamos los sistemas transsectorizados, incluso los de diodo, que ya vamos a empezar casi a trabajar con diodos, se da cuenta que se aplica análisis de malla para poder analizar el circuito. Si uno aplica las mallas para poder analizar el circuito con diodo o con transistores, también se aplica el análisis de mallas. Ya, ok, claro. Listo. Bueno, entonces, aquí a ojo de, digamos, yo podría decir, hey, ¿qué pasa si yo conecto esta resistencia de 18 ohmios directamente? Sí, yo tengo que sacar cuentas antes de hacer eso. Primero, ¿por qué? Porque esta resistencia es de muy poca potencia, ¿cierto? Si yo conecto esta sola, que es de 18 ohmios, ella tiene una potencia de medio vatio. Esta es de medio vatio. Si yo le hago pasar sobre ella los 12 voltios de la fuente, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Que se puede sobresaturar la potencia de la resistencia. Bueno, hablemos de sobresaturar, no, de sobrepasar. ¿Por qué? Porque la resistencia tiene apenas 0.5 vatios, o sea, medio vatio de potencia. Si yo hago pasar una corriente, le aplico un voltaje de 12 voltios, divide 12 voltios entre 18 ohmios, ¿cuánto te da? 12 voltios entre 18, ¿cuánto nos da? Bueno, sería 12.15, ¿no? Entre 18, ¿cuánto nos da? Aquí me dice mi calculadora que son 0,675 amperios. Sí, porque estoy encontrando es corriente, 0,675 amperios. ¿Yo puedo conectar la resistencia? Claro que sí, la puedo conectar, pero al ratico va a empezar a echar humo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 0,675, lo multiplico por 12, eso sería la potencia. ¿Sí? Multiplicar voltaje por corriente me da potencia. Me dice que tendría una potencia de 8,1 vatios, que esta resistencia no está dispuesta a soportar porque no tiene la capacidad para soportar toda esa potencia. ¿Sí? Yo podría hacer el ejercicio con esta resistencia que está ahí de 100 ohmios. Esta resistencia que está en el medio de 100 ohmios es de un cuarto de vatios, es decir, que serían 250 milivatios que puede soportar. La de un K. ¿Sí? Esta de un K tiene 250 milivatios. Esta que está acá de 470 ohmios también es de medio vatio. Voy a hacer el ejercicio con la de 470 ohmios para ver. Entonces vamos a dividir 12 voltios entre 470 ohmios. ¿Cuánto me da eso? Profe, ¿tú se le dividió con qué? Entre 12 entre 470 ohmios. 12 voltios entre 470 ohmios. Me da una corriente de ¿cuánto?
2,5 miliamperios. 25,5 miliamperios. Bien. Si multiplico esa corriente de 25,25 miliamperios, la multiplico por los 12 voltios de la fuente, eso me va a dar la potencia. Y me dice que la potencia es aproximadamente, que dice 300 milivatios. ¿Sí? Se pasa de la potencia que puede soportar la resistencia, porque la resistencia es de un cuarto. ¿Qué va a pasar? Yo puedo conectarle esa resistencia de 500. ¿Sí? Yo puedo conectar esta resistencia de 470 directamente a la fuente, pero se va a recalentar un poquito. Sí, le escucho. Le escucho. Bueno, voy a hacer un ejercicio para ver si ustedes si logramos ver algo ahí. Voy a hacer un ejercicio. Voy a quitarla del medio y voy a conectar las dos estas. Las voy a conectar directamente. Vamos a ver para ver si se recalienta, si no se recalienta, si se quema, si no se quema, si bota un... Bueno, miren lo que voy a hacer. Vamos a ver si logro darles algo aquí. Ahí debe estar calentando. Bueno, un momentico, no se desesperen. Profe, lo que hizo fue aumentarle su tensión. No, la tensión está igual, los mismos 12 voltios. Lo que hice fue que disminuí la resistencia. Quité la de 1K y quité la resistencia de 1K y puse nada más la de 18 ohmios en serie con la de 570. ¿Sí? Se recalienta. Claro, se recalienta. Vamos a verlo. ¿Cómo lo puedo ver yo? Vamos a ver quién se recalienta. Voy a alejar un poquito aquí esto para ver si ustedes pueden ver a través de la termográfica que tengo por aquí. Si se logra ver, ¿no? Ahí está. Si logran ver en la termográfica, voy a quitar el multímetro. No, profe. Profe, no se ve casi, profe. Más hacia arriba. Vamos a acercarlo un poco más. Ahí. No, tampoco, no se ve. Ahí, más o menos. No se ve el manchón rojo por ahí. Sí, profe, No. ahí se ve. Ahí ya ese video, uy, sí, casi se calienta. ¿Qué temperatura me dice la termográfica? Me dice que una tiene 31.5. 37 grados. ¿Sí ven? Esta que está acá abajo. Esta que está acá abajo, bueno, déjenme acomodar el teléfono para que ustedes vean mejor. Ahí está. Voy a apagar la luz esa, porque esa luz es la que no debe nada. ¿Sí ven? Esta que está aquí es la máxima temperatura y la termográfica me está apuntando que tiene, no la alcanzo a ver, 71 grados. ¿Sí lo ven en la termográfica? Sí, está recaliente ya. 71 grados. Mientras esta que está abajo es la otra resistencia más pequeña. Y también está casi en los 70. Uf. Bueno, es que ya me está mostrando la mayor temperatura, que es donde dice high. Me dice que tiene 70 y pico grados. 69, 70 grados. Y la otra, que es esta, que está abajo, que la tengo en el centro, digamos dice que tiene 34 grados. O sea que la resistencia que más se está calentando aquí, en este caso, es esta que está acá arriba. ¿Sí? Yo la puedo palpar y se siente tibia, se siente bastante tibia. Esta no tanto, miren, esta no tiene una temperatura de 34 grados, pero esta sí tiene una temperatura. Listo, si yo me voy a la medición de voltaje, yo mido voltaje de eso. Ya ahorita que estoy en clase. ¿Cómo? Vamos a medir voltajes. Yo mido voltaje, por ejemplo, en la resistencia que está arriba, que es la de 500. Lógicamente, por ley de Kirchhoff, ahí debería aparecer más voltaje. Dice 11.7. Ya. Y si mido voltaje en la de abajo, me dice que tiene
0.45. O sea, el voltaje de los 12 voltios se divide entre las dos. En una quedan 11.7 voltios y en la otra quedan 0.45. Voy a hacer la otra parte que sería, voy a conectar solamente la resistencia esta. Vamos a ver qué tanto sube la temperatura. Voy a quitar el cable de aquí, si lo alcanzan a ver, lo voy a conectar aquí. ¿Sí? Profe, ¿el voltaje en paralelo no es el mismo? Sí, claro. En este caso, la resistencia, muy bien. En este caso, muy bien, la resistencia va a adoptar el mismo voltaje de la fuente. En este caso, si yo mido la resistencia esta, debe tener el voltaje de la fuente, que son 12.15. Claro, al tener más voltaje va a tener más corriente. Esa resistencia ahorita puede empezar a botar humo o se puede recalentar. Vamos a verla en la termográfica para ver si aumentó la temperatura. Ahorita la teníamos más o menos en 71, ¿cierto? Vamos a ver en cuánto quedó ahora. No sé si ahí se alcanza a ver. Dice la máxima temperatura. Dice 70, 71. Bueno, en realidad la variación de tensión no fue mucha. Lo que le subió fueron 0,4 voltios. Pero miren que ya va subiendo, va a 72. La temperatura va subiendo, 73. ¿Sí? Entonces, claro, esta resistencia en ese momento tiene toda la tensión de la fuente. La corriente que está pasando a través de ella es alta. O sea, bueno, alta para lo que ella puede soportar. Y la disipación de potencia está en lo que acabamos de calcular, aproximadamente 300 milivatios. Y como ella es de medio vatio, perdón, es de medio vatio. Bueno, esta no es de medio vatio, esta es de, sí, esta es como de medio vatio, esta es de medio vatio. Esa puede soportar hasta 500 milivatios, o sea que ya está bien. O sea, en ese momento ya está bien. Ella está calentando, claro que sí. Yo la toco y está caliente, pero como es de medio vatio, todavía puede aguantar un poco más porque ahí la tenemos sometida a 300 milivatios, más o menos. Es la potencia que ella está transfiriendo o disipando. ¿Sí? Listo, ya por último quiero mostrarles cómo se mide corriente. Ya medimos voltaje, ya medimos resistencia y yo quiero mostrarles a ustedes cómo se mide la corriente, que es uno de los parámetros más importantes para medir y de mucho más cuidado. Entonces, presten mucha atención. La corriente no se mide en paralelo como se mide el voltaje de la resistencia. No, señor. La corriente se mide en serie. ¿Qué significa esto? Si yo quiero medir la corriente, no sé si alcanzan a ver, voy a acercar un poco más. Ahí. Profe, es que yo creo que no me dije ahorita. Cuando usted puso las tres resistencias en paralelo, ellas mostraban un valor diferente. No. Yo no he puesto las resistencias en paralelo. Todas las dejé siempre en serie. En ningún momento he aumentado resistencia en paralelo. No. Bueno. Todas siempre las he manejado en serie. Todas las resistencias que he manejado, las he manejado en serie. ¿Ok? Ahorita voy a poner un par de resistencias en paralelo. Ahorita. Pero primero estamos manejando en serie y ahorita vamos a poner en paralelo, ¿vale? Listo. Estas dos resistencias están en serie. Las dos están en serie. Esta resistencia está en serie con esta. Ahí están funcionando. Si yo quiero medir corriente, lo primero que tengo que hacer es buscar mi instrumento, ajustarlo para medir corriente. En este caso, lo ubico en corriente alta directa, porque estoy midiendo corriente directa. La fuente que estoy usando es una fuente de corriente directa, lo ubico en corriente directa. Primera parte. Segunda parte, cambiar el terminal de aquí hacia acá, donde está la medición de corriente, el terminal rojo. Listo, hago el cambio. Bien. En esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo voy a medir luego voltaje, si no cambio esto, me va a pasar lo del fusible y son 180,000 pesos más. ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Yo, si voy a medir voltaje, debo cambiar esto de aquí para acá para no cometer errores. Listo. Así como está el instrumento, aquí ubicado los dos terminales en este lado y el selector en la corriente directa, ya él está listo para medir corriente directa. Fíjense que acá en la pantalla me indica, me dice DC y me están indicando la letra A, que es la medición de corriente, DC y la letra A. Listo, entonces simplemente quiero medir corriente, es sencillo.
Voy a poner el instrumento aquí para que ustedes vean. Simplemente desconecto este cable, ojo, desconecto este cable de la fuente, puede ser este o puede ser este cable, cualquiera de los dos, ¿sí? Y lo pongo en otro lado donde no tenga ninguna comunicación con esta resistencia. Es decir, que si usted mide voltaje ahí, aquí no va a encontrar ni voltaje aquí ni voltaje acá, debe haber cero. No lo mido ahora porque tengo el instrumento ajustado, pero ahí en ese momento no hay voltaje de nada, ¿sí? Es más, yo puedo hacer el cambio y medir, voy a hacer el cambio aquí. Voy a cambiar Ahí el aquí el circuito está instrumento para abierto, medir ¿cierto? voltaje. ¿Sí? Ahí cambié el instrumento para medir voltaje. Fíjense que si yo mido aquí, dice que hay 0 voltios. ¿Sí? Y si mido acá, también me dice que hay 0 voltios. Y si mido acá, me dice que hay 0 voltios. No hay voltaje de nada. Voy a ajustar otra vez el instrumento para medir corriente. ¿Y qué voy a hacer con estas dos terminales? Estos dos terminales que tengo aquí, lo que voy a usar es para comunicar el cable que quité de la fuente con la resistencia que está aquí. Es decir, voy a hacer un puente entre estos dos elementos, ¿sí? Para que la corriente pase desde este punto hacia acá. Entonces, como yo el puente lo estoy haciendo con este instrumento, entonces la corriente va a entrar por uno de los terminales y va a salir por el otro. O sea, que este instrumento se va a convertir como un puente, ¿sí? Simplemente como ubico aquí, voy a ubicar el rojo acá, terminal, ¿sí? O verifico que esté en corriente, que todo esté bien, ahí está todo perfecto. Y el otro terminal lo voy a ubicar acá a este lado. Voy a bajar aquí un poco. Voy a ubicar acá en este terminal de la resistencia. Y ahí me está diciendo que la corriente, y mire que ahí me está mostrando, me dice que hay 25 ¿qué? Miliamperios. ¿Sí? Ahí me están midiendo 25 miliamperios. ¿Qué significa? Que la corriente que está pasando que está saliendo de la fuente y está yendo para la resistencia son 25 miliamperios, que aquí estoy midiendo la corriente total. Profe, ahora quiero medir la corriente que pasa de una resistencia a la otra. También se puede hacer. Ya puse la fuente acá donde estaba normalmente. Ahí debe estar pasando corriente porque está cerrado el circuito, pero ahora lo voy a abrir aquí en la mitad. Voy a quitar esta resistencia de aquí y la voy a poner en otro lado donde no haya comunicación entre ellas dos. Aquí en este punto no hay comunicación. Entonces ahora cojo el instrumento y lo pongo como puente entre este punto y este punto, y ahí me va a marcar exactamente la misma corriente. ¿Sí? Entonces, con esto yo compruebo que en este circuito, la corriente, como el circuito está en serie, es la misma para todos los elementos. Y que la corriente se debe medir en serie para poder obtener el valor que yo quiero. ¿Sí? Yo no puedo medir la corriente en paralelo. Si hago esto, voy a cometer un error. Voy a dañar el instrumento. Si hago esto, mido acá, voy a cometer un error, porque aquí lo que hay es un voltaje. Y el voltaje es la muerte para el instrumento de medición de corriente, porque lo estás poniendo en cortocircuito. ¿Estamos claros ahí? Entonces, no se puede medir corriente nunca en paralelo. No hagan eso nunca, ni lo prueben ni lo intenten, porque eso significa sacrificar el instrumento de medición. Listo. Entonces, con esto demostramos que en un circuito serie la corriente es exactamente igual para todos los elementos y me dio 25 miliamperios. Si yo meto la otra resistencia que está ahorita, vamos a ponerla para que todo quede completo como calculamos al principio. ¿Cuánta fue la corriente que calculamos ahorita como estaban las tres resistencias? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? A ver. De las tres resistencias. Sí, como estaban las tres resistencias en serie. 12.5. 12.15. No, 600, ¿qué era? Miliamperios. ¿Cuántos? Creo que era como 600. Bueno, vamos a medirlo para ver. Voy a quitar la fuente de aquí porque también la corriente la puedo medir acá, la puedo medir aquí, la puedo medir entre un par de resistencias. Yo decido dónde la mido. Voy a medirla ahora acá abajo. Voy a medir acá y voy a medir, verifico que sí esté midiendo corriente. Ahí está. Y me dice que tiene una corriente de ¿cuánto? 8 miliamperios. ¿No se acuerdan? Que nos dio 8.3 miliamperios. Ahí está. Ahí me dice que estaba pasando 8 miliamperios. Para que ustedes vean más claro, 8 miliamperios. Claro, ya el instrumento no tiene tanta precisión. Ya ahí me dice 8 miliamperios, o sea, ya le estoy exigiendo mucho más de lo que él me puede dar. ¿Sí? Porque es una corriente pequeña. Pero sí me la están midiendo, que es lo importante. 8 miliamperios aproximadamente. Claro, acuérdense que las tres resistencias me daban 1456. Si yo divido 12,15 voltios entre 1456, me va a dar 8,3 miliamperios, que es lo que está pasando aquí más o menos. ¿Estamos todos claros ahí? Sí, señor. Listo. Mucho cuidado. Claro, voy a medir voltaje. Lo primero que hago es
cambio, ¿cierto? Cambio aquí, cambio para medir voltaje, lo primero que hago, y luego ajusto. Y listo, ¿sí? Y mido. Primero cambia las terminales, luego ajusta y mide. Si tú no haces eso, estás expenso o expuesto a que dañe el Se lo instrumento. lleva. Se llamaba, son 180 barras el fusible. Listo, ¿qué pasa si yo tengo resistencias en paralelo? Aquí tengo que tener mucho cuidado porque, claro, yo no puedo ponerle 12 voltios a esta resistencia. Vamos a hacer el cálculo para esta resistencia de 18 ohmios. Si yo le pongo 12 voltios y lo divido entre 18 ohmios, que es esa resistencia, la corriente ahí va a ser ¿cuánto? Dice que va a ser una corriente de 0,66 amperios. ¿Sí? Si yo multiplico esa corriente de 0,66 amperios por el valor de la fuente, que son 12 voltios, me va a dar en potencia, me va a dar 8 vatios. Es bastante. Si yo conecto esta resistencia que está aquí, que es de 18 ohmios, directamente a esta fuente, esa resistencia puede botar humo. Se puede volver un volcán ahí. ¿Sí? Yo podría medir una corriente de 0,66 amperios y la resistencia la estoy obligando a soportar 8 vatios cuando ella lo máximo que puede soportar son medio vatio. Yo les puedo hacer la prueba. Mostramos en la cámara termográfica lo que se va a poner rojo vivo esa vaina. Entonces, vamos a hacer la prueba aquí. Voy a quitar todas estas acá y voy a poner nada más esta sola. Voy a poner esta sola. Y le voy a medir corriente para ver qué corriente mide. Ahí voy a medir corriente, voy a ajustar el instrumento en corriente, cambio el terminal para corriente y voy a hacer el puente entre este punto, si se alcanza el instrumento, ahí se ve el instrumento, entre este punto y este acá. Voy a hacerlo muy rápido porque eso puede botar humo. 695, 700, uff. Vean, la resistencia está como una plancha. Vamos a ver si lo logramos ver en la cámara. Esa resistencia se puso como una plancha. Claro, ella se quema, se va a deteriorar porque es que una... ¿Cuánto es que medimos en corriente? 0,7. Sí, 0,7, como 0,700. Esos son 700 miliamperios, ¿cierto? 0,7 amperios, que es aproximadamente lo que calculamos. Nos dio 0,666668, dividiendo 12 voltios entre 18 ohmios. Vamos a ver si la resistencia todavía está caliente. No sé si todavía se observa ahí. Ahí está. Miren la que parece una plancha todavía. ¿Sí ven? ¿Sí la ven? No se ve. No se ve. Okay, no está colocando ahí está. Ahora sí. Ahí está como una plancha. ¿Sí? Y eso que hace rato que ya se desconectó y me dice que tiene aproximadamente cuántos grados. No sé si alcanzan a ver ahí. Los grados no. 37. 36. Está en la parte superior. Ya les muestro. Los grados de la resistencia se ven por acá. Sí, está más o menos como en 36 porque ya se está enfriando. Voy a calentarla otra vez. Es decir, voy a conectarla. ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Listo, voy a conectarla otra vez para que vean ustedes cómo se va a poner eso como... Déjenme buscarla que la perdí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se perdió. Aquí está mi dedo, ahí está la resistencia. Ya se enfrió, ya está fría, ya está bastante fría. Vamos a calentarla otra vez. Está calentando. Está calentando, no sé si alcanzan a ver ustedes allá. Súbalo, sí. ¿Sí la ven? Sí, señor. ¿Cuántos grados llegó? 35.5. Creo que esta resistencia se quemó ya. Sí, ya se quemó. Se quemó porque... No, perdón, no se ha quemado, no se ha quemado. Me falló la puntería. Me falló la puntería porque puse el terminal del voltaje de la fuente en otro lado. Voy a alejar un poco más el teléfono para que veamos mejor el panorama. Y estamos quemando hoy, estamos en modo quemada resistencia. Ahí está la cámara.
Listo. Vamos a tratar de que la cámara quede fija ahí. No sé si se alcanza a ver la resistencia. Resistencia, ¿dónde está? Este es mi dedito. Parece que hace un frío, por eso no se ve. Vamos a poner ahora sí. Es que puse el voltaje donde no era. Aquí. Lo que es acá. Y sí debe estar. Ya arrancó a calentarse. Miren. ¿Cuántos grados me dice la cámara? Me dice que tiene 150. Uf. Uf, sí ve el humo. Ah, se llamaba. Sí, sí, ahí la Ya, tengo. se fue. Se llamaba. Claro, eso pasa porque estoy obligando una resistencia de medio vatio a trabajar con una disipación de potencia de 8 vatios. Lógicamente que eso va a haber humo en toda la fábrica. Listo, muchachos. Bueno, vamos a quitar eso ahí. Voy a apagar esta termográfica. Mate, pero esto de los amperios es complicado aquí en corriente directa y también en corriente alterna, ¿cierto? En todas partes la corriente, la intensidad de corriente es brava. O sea, eso uno no puede Porque, confiarse. No, que es un amperio. y los manes Mire, estos que trabajan en alta tensión, que manejan 13.000 voltios a tantos amperios, ¿y cómo hacen ellos ahí para protegerse de eso? ay, papi, eso es candela viva. Ahí la corriente no es que sea grande. Ahí las corrientes son de 7, 8, 10, 20 amperios, pero con Que un 20 amperios amperio, lo mira matan. lo que pasó. Ey, Ajá. aquí no hay ni siquiera un amperio, aquí hay 0,7 y mira cómo quemó una resistencia. Ahora Ahí entró, imagínate tú a un voltaje tan alto como 13.000 y a 10 13.000 amperios, voltios. eso es lo que coge lo achicharra. Por eso es que las personas que Hombre, sufren esos accidentes pierden miembros del cuerpo, o sea, a veces se le mutila un brazo. Profe, Sí qué me debo pena. entender porque ¿Y las las cercas intensidades, eléctricas? ¿sí? Y digamos las cercas eléctricas para el ganado, ¿ahí cómo es eso entonces? Ah, bueno, eso, ¿qué pasa ahí? Muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cerca eléctrica? La cerca eléctrica, claro, es un golpe bravo, ¿no? Es un golpe bravo, pero el intervalo de tiempo es muy corto. Las frecuencias son bajas. O sea, ah, son impulsos. ¡Puf! Eso te da tiempo de ya. reaccionar y de alejarte, ¿cierto? En Porque todavía cambio, estoy contando el cuento. exacto, en una señal de corriente alterna hay una frecuencia, un ciclo continuo, 60 Hz, 60 veces en un segundo. Eso no te da tiempo a ti de reaccionar. Es más, te atrae. En cambio, en un pulso, tú vas caminando, te vas acercando a una cerca, sientes el pum, el golpe, y tú te da tiempo de reaccionar, porque cuando el otro pulso quiere llegar, ya tú, ¿y cómo? Tú te mueves. Sientes la pateada. Claro, pero en una corriente alterna como de 60 Hz, o sea, no te da tiempo, porque, o sea, él te da el primer golpe y cuando tú quieres reaccionar ya tienes 60 golpes más ahí mismo, ¿sí me entiendes? Ya. Entonces, es como, imagínate tú que te da Mike Tyson 60 trompas en un segundo. Ya. Ahí queda uno. Te llamaba, sí, señor. Es algo muy similar. Entonces, la velocidad de la corriente, o sea, la velocidad o la frecuencia en que la corriente está haciendo su trabajo es alta, lógicamente eso no te da tiempo de reaccionar. Por eso es que mucha gente se queda pegado. ¿Sí? A veces tú dices, suelta el cable. ¿Cuál suelta? Los mismos músculos se contraen y hacen que la persona en vez de soltar apriete más el cable. Pero es el mismo efecto del paso de la corriente y la frecuencia. Listo. Bueno, vamos a hacer como ejercicio un sistemita en paralelo y ya con eso dejamos hasta aquí. Voy a poner dos resistencias en paralelo. Voy a bajar un poquitito aquí la cámara. Está mejor. Listo. Vamos a poner un par de resistencias. Vamos a quitar esta. Ya hacen frío y la puedo quitar. Voy a poner un par de resistencias. Vamos a buscar una aquí que sea más o menos. Esta es de 1K. Vamos a ponerla de 100 ohmios. Aquí está. 100 ohmios. Y vamos a ponerla de 1K. Aquí está. Yo la voy a poner las dos en paralelo aquí. Voy a poner una aquí con esta. Una. Se alcanza a ver ahí. Y aquí en otra en paralelo, o sea, junto con esa misma voy a poner la otra. Ahí están en paralelo las dos. Listo. Ahí está la dos resistencias en paralelo y le voy a inyectar la corriente aquí.
como las dos están en paralelo, lo que yo espero electrónicamente o eléctricamente, lo que yo espero es que la tensión, vamos a alejar un poco, me acerqué mucho. Yo espero que la tensión en las dos resistencias sea exactamente la misma, ¿cierto? Eso es lo que yo espero. Bueno, vamos a poner el instrumento para medir tensión antes de medir para no cometer errores. Sí, porque ya la quincena se está acabando, entonces sacar 200 barras para comprar un fusible pone en riesgo la estabilidad del hogar. Listo, entonces, ahí voy a medir voltaje de la resistencia de 100 ohmios. Aquí lo estoy midiendo. Me dice que tiene, no mide nada. ¿Qué pasa? O sea, que se cortó, se aprobó, se quemó el fusible. No, señor. Vamos a decir que yo estoy midiendo mal. Ahí debe haber tensión porque está caliente. Profesor. Sí. Profesor. Bueno, miren que esta resistencia, a menos que yo tenga la resistencia puesta en un lugar que no es. ¿Qué me decían? Pero raro porque está caliente y no mide nada. Ah, a menos que esa resistencia parece que no fuera de 100. Ah, aquí están 12 voltios, míralo ahí están 12 voltios. En la resistencia esta creo que es de 100. No se deja medir, está rebelde. Parece como la resistencia. Ahí están los 12 voltios. Y voy a medir el voltaje en la otra resistencia. Si se alcanza a ver. En la otra resistencia Sí, también instructor. Sí. en la otra resistencia también voy a encontrar los mismos 12 voltios porque están en paralelo. Mm. ¿Qué cambia aquí en cada elemento? En cada elemento va a cambiar la corriente que va a pasar por cada uno de ellos. ¿Sí? Miren esto muy importante. Si yo quiero medir la resistencia, vamos a medir resistencia. Voy a medir la resistencia esta de 100. Yo espero que sea 100, ¿cierto? Pero me dice, bueno, en este caso me dice 97.9. Voy a medir esta de 1000. Y me dice que no es 1000, sino que es 99.3. ¿Por qué pasa esto? La de Porque los 100. elementos están en paralelo. ¿Sí? Ah, pero yo esperaba que ahí me diera 1000, pero no está midiendo 1000, está midiendo 99. Entonces, ¿qué pasa? Como la resistencia está en paralelo con esta resistencia está afectando el valor de la de 1000. Entonces, ¿qué me toca hacer? Retirar de la tarjeta una de las dos terminales de la resistencia para poder medirla. Cuando yo hago eso, bueno, ahí se salió por acá, vamos a unirlo bien, eso ya se entró así. Cuando yo hago eso, me está diciendo que está un mega, esa resistencia que se dañó. Vamos a ir directamente acá. Ah, ok, ahora sí. Ahí sí me está diciendo que está en 0,98K, es decir, un K prácticamente, un kilo ohm. ¿Sí me va a entender? Sí. Pero ahorita no me medía eso, ahorita me medía diferente porque estaba midiéndola como si estaban en paralelo las dos. Me estaba midiendo prácticamente era la de 100, no me estaba midiendo la de 1000. Entonces, muy importante eso a la hora de medir resistencia. Si están en paralelo con otro elemento, hay que tener cuidado porque me puede medir un error, un dato erróneo. ¿Okay? Ahí está. Pero yo no entiendo aquí algo porque parece que no estuvieran en la misma terminal. Vamos a ponerlo aquí cerquita para ver. Ahora sí. Aquí me mide 98 y en la de 1000 me mide los mismos. Está raro esto. A menos que este instrumento 29 y aquí me mide 89. Instructor, ¿por qué no la saca todas Ahí me está dos viendo, pues, estoy midiendo sobre la de 1000 y me está midiendo 89. ¿Sí ven? Está midiendo 89, o sea que hay un error de la medición. ¿Sí? Se supone que tiene que medir 1000, me está midiendo 89. ¿Por qué? Porque están las dos resistencias en paralelo. ¿Okay? Lo otro, quiero medir corriente en cada resistencia. Yo conecto el circuito, miren cómo se mediría la corriente en cada resistencia. Conecto el circuito, luego ajusto el instrumento para medir corriente. Listo, tengo el instrumento ajustado para medir corriente. ¿Quiero medir corriente total? Claro que sí. Puedo medir corriente total. Separo aquí. Mido entre estos dos terminales, entre la fuente y la resistencia.
y me tiene que dar la corriente total. Me dice que tiene 139 miliamperios, 140 miliamperios. Bien, esa es la corriente que estaban consumiendo las dos resistencias. Quiero medir la corriente de cada resistencia por aparte. Me toca sacar, por ejemplo, esta. Uy, está caliente. Sacar esta y medirla, o sea, sacar un terminal de la de 100 ohmios y medirla por aparte, ¿cierto? Medirla desde aquí hasta la fuente. Entonces, la de 100 ohmios nada más está consumiendo 126 miliamperios, 27 miliamperios. Es decir, que la de 1000 no debe estar consumiendo mucho, debe estar consumiendo lo que falta ahí para llegar a la corriente que medimos ahorita total. Hago lo mismo, saco la de 1000, la saco un terminal, conecto acá el medidor en la fuente y voy a tocar la de 1000 y ahí me dice que está midiendo 12 miliamperios. Miren que la corriente es pequeñita. ¿Sí? Simplemente aplico la ley de Ohm. El voltaje de 12.16 dividido entre 1000 y me da más o menos eso, me da 12 miliamperios. Y el voltaje de 12.16 dividido entre 100 y me da los 120 y pico miliamperios que acabo de encontrar acá. O sea, básicamente eso es lo que es medir voltaje, corriente y resistencia en este tipo de dispositivos electrónicos. Listo, muchachos, yo creo que vamos a dejar por hoy. Yo no sé si ha habido suficiente ilustración. Si hay No, sí, claridad. muy buena. Buena No clase, duda. profe, buena clase. Listo, entonces, No, instructor, qué pena, yo le robo unos minuticos. tranquilo, no se Eh, preocupe. Compañeros, espero que me escuchen todos. Vea, ya hemos venido recibiendo varias clases. Yo veo que somos muy pocos los que hemos participado. Yo, pues, o sea, no quiero tomar la vocería ni ser, pues, como el monitor, pero sí me gustaría que por favor participemos todos, porque, pues, la clase se vuelve mucho más enriquecedora y se vuelve como con más debate. Yo sé que algunos de pronto no entiendan, pero yo también he dicho preguntas que pueden ser boas, pero de ahí puede surgir como de pronto la duda y decir, bueno, le pregunto al instructor y él ya me va a decir, bueno, está bien, está mal, o va por el camino correcto. Entonces la idea es que participemos todos, porque a veces el instructor está, bueno, entendieron algo, todo el mundo callado. Yo a veces, pues uno también sé que se ocupa, pero la idea es la participación para que sea más enriquecedora, pues, como estas clases. Hoy hubo una participación de varios compañeros, la idea es seguir como ese hilo y bueno, eso es como lo que quería decirle a todos mis compañeros, la participación. Ok, listo, José. Muchas gracias por tu aporte, que es muy valioso. Y sí, es cierto lo que dice el compañero, que hay que tratar de participar. Es muy sabido que estos cursos virtuales, lógicamente, la gente los toma por el tema del trabajo, ¿cierto? Pero entre más se participe, entre más se interactúe, entre más se pregunte, lógicamente más se va a adquirir conocimiento. Y como dice José, cualquier pregunta, por muy boba que parezca, hay que hacerla porque eso nos va a aclarar una duda que de pronto es un conocimiento que nos va a servir mañana, más tarde, para cualquier cosa que queramos aplicar. Listo, entonces muchas gracias, muchachos, por estar atentos. Nos estaremos viendo la otra semana. Yo creo que usted tiene programado para mañana con la instructora Daily el tema de electrónica digital, que es una parte muy bonita. A mí me gusta mucho la electrónica digital. Es de las electrónicas que más funcionan. Hay ¿Me dos parece, puntos. man? No, No me parece. La análoga como mejor. Bueno, sí. Cada quien tiene su punto de vista. Bueno, compañeros, muchachos, que muchas pasen una gracias. feliz noche, que Profe, qué pena una descansen. Bendiciones pregunta. a todos. Profe, Tutor. Sí, señor.